Primera parte. La doctrina de la palabra de Dios capítulo 1. Introducción a la teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? ¿Por qué los creyentes deben estudiarla? ¿Cómo debemos estudiarla? Explicación y base bíblica. A definición de teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Se han dado muchas definiciones diferentes, pero para los propósitos de este libro se usará la siguiente definición. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta, que nos enseña toda la Biblia hoy, respecto a algún tema dado. Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego un resumen claro de sus enseñanzas de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. 1. Relación con otras disciplinas. El énfasis de este libro no estará, por consiguiente, en la teología histórica, el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes perlados han entendido los varios temas teológicos, ni en la teología filosófica, el estudio de temas teológicos principalmente sin el uso de la Biblia, sino usando las herramientas y métodos del razonamiento filosófico y lo que se puede saber en cuanto a Dios al observar el universo, ni apologética, la provisión de una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los que no creen. Estos tres asuntos, aunque son temas dignos de que los creyentes los estudien, a veces se incluyen en una definición más amplia del término teología sistemática. De hecho, algo de consideración de asuntos históricos, filosóficos y apologéticos se halla en algunos puntos en todo este libro. Esto se debe a que el estudio histórico nos informa de las nociones adquiridas y las equivocaciones previamente cometidas por otros al entender la Biblia. El estudio filosófico nos ayuda a entender el bien y el mal mediante formas comunes en nuestra cultura y otras. Y el estudio de la apologética nos ayuda a llegar al punto en que las enseñanzas de la Biblia afectan las objeciones que levantan los que no creen. Pero esos aspectos de estudio no son. Esta definición de teología sistemática la tomo del profesor John Prame, ahora en el Westminster Seminary de Escondido, California, bajo quien tuve el privilegio de estudiar de 1971 a 1973, en el Seminario Westminster, Filadelfia. Aunque es imposible reconocer mi deuda a él en todo punto, es apropiado expresar mi gratitud a él en este punto, y decir que probablemente él ha influido en mi pensamiento teológico más que cualquier otra persona, especialmente en los asuntos cruciales de la naturaleza de la teología sistemática y la doctrina de la palabra de Dios. Muchos de sus exalumnos reconocerán ecos de sus enseñanzas en las páginas que siguen, especialmente en esos dos asuntos. El enfoque de este volumen, que más bien interactúa directamente con el texto bíblico a fin de entender lo que la Biblia misma nos dice respecto a varios temas teológicos. Nota: esta definición de teología sistemática la tomo del profesor John Prame, ahora en el Westminster Seminario de Escondido, California, bajo quien tuve el privilegio de estudiar de 1971 a 1973, en el Seminario Westminster, Filadelfia. Aunque es imposible reconocer mi deuda a él en todo punto, es apropiado expresar mi gratitud a él en este punto, y decir que probablemente él ha influido en mi pensamiento teológico más que cualquier otra persona, especialmente en los asuntos cruciales de la naturaleza de la teología sistemática y la doctrina de la palabra de Dios. Muchos de sus exalumnos reconocerán ecos de sus enseñanzas en las páginas que siguen, especialmente en esos dos asuntos. Si alguien prefiere usar el término teología sistemática en el sentido más amplio que acabo de mencionar en lugar del sentido estrecho que se ha definido arriba, no habrá mucha diferencia. Los que usan una definición más estrecha concordarán en que estos otros aspectos de estudio definitivamente contribuyen de una manera positiva a nuestra comprensión de la teología sistemática, y los que usan una definición más amplia, por cierto, concordarán en que la teología histórica, la teología filosófica y la apologética se pueden distinguir del proceso de recoger y sintetizar todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas. Además, aunque los estudios históricos y filosóficos en efecto contribuyen a nuestra comprensión de las cuestiones teológicas, solo la Biblia tiene la autoridad final para definir qué debe más creer, y es, por consiguiente, apropiado dedicar algún tiempo a enfocar el proceso de analizar la enseñanza de la Biblia misma. La teología sistemática, según la hemos definido, también difiere de la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento y la teología bíblica. Estas tres disciplinas organizan sus temas históricamente, y en el orden en que los temas están presentados en la Biblia. Por consiguiente, en la teología del Antiguo Testamento uno pudiera preguntar, ¿qué enseña Deuteronomio sobre la oración? O,
¿Qué enseña Salmos en cuanto a la oración? O, ¿qué enseña Isaías en cuanto a la oración? O incluso, ¿qué enseña todo el Antiguo Testamento en cuanto a la oración? Y cómo se desarrolla esa enseñanza en la historia del Antiguo Testamento. En la teología del Nuevo Testamento uno pudiera preguntar, ¿qué enseña el Evangelio de Juan sobre la oración? O, ¿qué enseña Pablo en cuanto a la oración? O incluso, ¿qué enseña el Nuevo Testamento en cuanto a la oración y cuál es el desarrollo histórico de esa enseñanza conforme progresa a través del Nuevo Testamento? Nota, Gordon Lewis y Bruce Demarest han acuñado una nueva frase, teología integradora. Para referirse a la teología sistemática en ese más amplio sentido, véase su excelente obra en 3 volúmenes, Integrative Theology, Zondervan, Grand Rapids, 1987 a 94. En cada doctrina ellos analizan alternativas históricas y pasajes bíblicos pertinentes, dan un sumario coherente de la doctrina, responden a objeciones filosóficas y dan aplicación práctica. Charles Hodge dice, The Scriptures contain all the facts of theology. Las escrituras contienen todos los datos de la teología. Subtítulo de sección en Systematic Theology, 1:15. Arguye que las ideas que se adquieren por intuición, observación o experiencia son válidas en teología solo si cuentan con respaldo de la enseñanza de la Biblia. El término, teología bíblica, puede parecer natural y apropiado para el proceso que he llamado teología sistemática. Sin embargo, su uso en estudios teológicos para referirse al rastreo de desarrollos históricos de doctrinas a través de la Biblia está demasiado bien establecido. Así que empezar a usar ahora el término teología bíblica para referirse a lo que yo he llamado teología sistemática resultaría en confusión. Teología bíblica tiene un significado técnico en los estudios teológicos. Es la categoría más amplia que contiene la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, según las hemos definido arriba. La teología bíblica da atención especial a las enseñanzas de autores individuales y secciones de la Biblia, y el lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico de la Biblia. Así que uno pudiera preguntar, ¿cuál es el desarrollo histórico de la enseñanza en cuanto a la oración según se ve a través de la historia del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento? Por supuesto, esa pregunta es muy parecida a esta. Nota, Gordon Lewis y Bruce Demarest han acuñado una nueva frase, teología integradora. Para referirse a la teología sistemática en ese más amplio sentido, véanse su excelente obra en 3 volúmenes, Integrative Theology, Zondervan, Grand Rapids, 1987 a 94. En cada doctrina ellos analizan alternativas históricas y pasajes bíblicos pertinentes, dan un sumario coherente de la doctrina, responden a objeciones filosóficas y dan aplicación práctica. Charles Hodge dice, The Scriptures contain all the facts of theology. Las escrituras contienen todos los datos de la teología. Subtítulo de sección en Systematic Theology, 1:15. Arguye que las ideas que se adquieren por intuición, observación o experiencia son válidas en teología solo si cuentan con respaldo de la enseñanza de la Biblia. El término, teología bíblica, puede parecer natural y apropiado para el proceso que he llamado teología sistemática. Sin embargo, su uso en estudios teológicos para referirse al rastreo de desarrollos históricos de doctrinas a través de la Biblia está demasiado bien establecido. Así que empezar a usar ahora el término teología bíblica para referirse a lo que yo he llamado teología sistemática resultaría en confusión. Enseña la Biblia hoy en cuanto a la oración. Lo que sería teología sistemática según nuestra definición. Se hace entonces evidente que las líneas limítrofes entre estas varias disciplinas a menudo se superponen en los bordes, y partes de un estudio se combinan con el siguiente. Sin embargo, hay con todo una diferencia, porque la teología bíblica rastrea el desarrollo histórico de una doctrina y la manera en que el lugar de uno en algún punto en ese desarrollo histórico afecta la comprensión y aplicación de uno en cuanto a esa doctrina en particular. La teología bíblica también enfoca la comprensión de cada doctrina que los autores bíblicos y sus oyentes o lectores originales teman. La teología sistemática, por otro lado, hace uso del material de la teología bíblica y a menudo edifica sobre los resultados de la teología bíblica. En algunos puntos, especialmente en donde se necesita gran cuidado y detalles en el desarrollo de una doctrina, la teología sistemática usará incluso un método teológico bíblico, analizando el desarrollo de cada doctrina mediante el desarrollo histórico de la Biblia. Pero el enfoque de la teología sistemática sigue siendo diferente. Su enfoque es la recolección y luego un sumario de la enseñanza de todos los pasajes bíblicos, un pasaje sobre un tema en particular. Así,
La teología sistemática pregunta, por ejemplo, ¿qué nos enseña hoy la Biblia entera en cuanto a la oración? Procura resumir las enseñanzas de la Biblia en una declaración breve, comprensible y cuidadosamente formulada. 2. Aplicación a la vida. Además, la teología sistemática se concentra en hacer un resumen de cada doctrina como deberían entenderla los creyentes del día presente. Esto a veces incluirá el uso de términos e incluso conceptos que en sí mismos no fueron usados por ningún autor bíblico individual, pero que son el resultado apropiado de combinar las enseñanzas de dos o más autores bíblicos sobre un tema en particular. Los términos Trinidad, Encarnación y Deidad de Cristo, por ejemplo, no se hallan en la Biblia, pero constituyen un resumen útil de conceptos bíblicos. Definir la teología sistemática para incluir lo que toda la Biblia nos enseña hoy implica que la aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto empeño de la teología sistemática. Por tanto, una doctrina bajo consideración se ve en términos de su valor práctico para vivir la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia hallamos doctrinas que se estudian por estudiarlas o aisladas de la vida. Los escritores bíblicos siempre aplicaban a la vida sus enseñanzas. Por consiguiente, cualquier cristiano que lee este libro debe hallar su vida cristiana enriquecida y profundizada durante este estudio. Ciertamente, si el crecimiento espiritual personal no ocurre, el autor no ha escrito apropiadamente este libro, o el lector no lo ha estudiado correctamente. 3. Teología sistemática y teología desorganizada. Si usamos esta definición de teología sistemática, se verá que la mayoría de los creyentes en realidad hacen teología sistemática, o por lo menos declaraciones teológicas sistemáticas, muchas veces por semana. Por ejemplo, la Biblia dice que todo el que cree en Cristo será salvo. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios. La Biblia dice que Jesús viene otra vez. Todos estos son resúmenes de lo que la Biblia dice y, como tales, son afirmaciones teológicas sistemáticas. Es más, cada vez que el creyente dice algo en cuanto a lo que dice toda la Biblia, en un sentido está haciendo teología sistemática, conforme a nuestra definición, al pensar en varios temas y responder a la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? ¿Cómo difiere entonces este libro de la teología sistemática que la mayoría de los cristianos hacen? Primero, trata los temas bíblicos de una manera cuidadosamente organizada para garantizar que todos los temas importantes reciben consideración cabal. Tal organización también provee cierta verificación contra un análisis inexacto de temas individuales, porque quiere decir que todas las otras doctrinas que se tratan pueden ser comparadas con cada tema por uniformidad en metodología y ausencia de contradicciones en las relaciones entre las doctrinas. Esto también ayuda a asegurar una consideración balanceada de doctrinas complementarias. La deidad de Cristo y su humanidad se estudian juntas, por ejemplo, así como también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de modo que no se deriven conclusiones erradas de un énfasis desequilibrado en solo un aspecto de la presentación bíblica completa. De hecho, el adjetivo sistemática en teología sistemática se debe entender significando algo como organizada cuidadosamente por temas, en el sentido de que se verá que los temas estudiados encajan siempre, e incluyen todos los principales temas doctrinales de la Biblia. Así que, sistemática, se debe tener como lo opuesto de arreglada al azar, o desorganizada. En la teología sistemática los temas se tratan de una manera ordenada, o sistemática. Una segunda diferencia entre este libro y la manera en que la mayoría de los cristianos hacen teología sistemática es que trata los temas con mucho mayor detalle que lo hacen la mayoría de los creyentes. Por ejemplo, el creyente promedio como resultado de la lectura regular de la Biblia puede hacer la siguiente afirmación teológica: la Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo. Ese es un sumario perfectamente cierto de una doctrina bíblica principal. Sin embargo, en este libro dedicamos varias páginas para elaborar más precisamente lo que quiere decir creer en Jesucristo, y 12 capítulos, capítulos 32 a 43, se dedicarán a explicar lo que quiere decir ser salvo, en todas las muchas implicaciones de esa expresión. Tercero, un estudio formal de la teología sistemática hará posible formular sumarios de las enseñanzas bíblicas con mucha mayor exactitud que a la que los creyentes normalmente llegarían sin tal estudio. En la teología sistemática, los sumarios de enseñanzas bíblicas se deben redactar precisamente para proteger contra malos entendidos y excluir enseñanzas falsas. Cuarto, un buen análisis teológico debe hallar y tratar equitativamente todos los pasajes bíblicos pertinentes a cada tema en particular, y no solo algunos o unos pocos de los pasajes pertinentes.
Esto a menudo quiere decir que debemos depender de los resultados de cuidadosa exégesis, o interpretación, de la Biblia con la que concuerden en general los intérpretes evangélicos o, en donde haya diferencias significativas de interpretación, la teología sistemática incluirá exégesis detalladas en ciertos puntos. Debido al crecido número de temas que se abordan en un estudio de teología sistemática, y debido al gran detalle con que se analizan esos temas, es inevitable que alguien que estudie un texto de teología sistemática o esté tomando un curso de teología sistemática por primera vez vea muchas de sus propias creencias personales cuestionadas o modificadas, refinadas o enriquecidas. Es de extrema importancia, por consiguiente, que toda persona que empieza tal curso resuelva firmemente en su mente abandonar como falsa cualquier idea que se halle que la enseñanza de la Biblia claramente contradice. Pero también es muy importante que toda persona resuelva no creer ninguna doctrina individual simplemente porque este libro de texto o algún otro libro de texto o maestro dice que es verdad, a menos que este libro o el instructor de un curso pueda convencer al estudiante partiendo del texto de la Biblia misma. Es solo la Biblia, y no la tradición evangélica conservadora, ni ninguna otra autoridad humana, la que debe funcionar como autoridad normativa para la definición de lo que debemos creer. 4. ¿Cuáles son las doctrinas? En este libro la palabra doctrina se entenderá de la siguiente manera. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Esta definición se relaciona directamente con nuestra definición anterior de teología sistemática, puesto que muestra que una doctrina es simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática con respecto a un tema en particular. Entendidas de esta manera, las doctrinas pueden ser muy amplias o muy reducidas. Podemos hablar de la doctrina de Dios como una categoría doctrinal principal, incluyendo un sumario de todo lo que la Biblia nos enseña hoy en cuanto a Dios. Tal doctrina sería excepcionalmente grande. Por otro lado, podemos hablar más limitadamente de la doctrina de la eternidad de Dios, o de la doctrina de la Trinidad, o de la doctrina de la justicia de Dios. Este libro está dividido en 7 secciones principales según las 7 doctrinas, o aspectos de estudios principales. Nota: la palabra dogma es un sinónimo aproximado para doctrina, pero no la he usado en este libro. Dogma es un término que usan más a menudo los teólogos católicos romanos y luteranos, y el término frecuentemente se refiere a doctrinas que tienen el endoso oficial de la Iglesia. Teología dogmática es lo mismo que teología sistemática. Primera parte: la doctrina de la palabra de Dios. Segunda parte: la doctrina de Dios. Tercera parte: la doctrina del hombre. Cuarta parte: las doctrinas de Cristo y el Espíritu Santo. Quinta parte: la doctrina de la aplicación de la redención. Sexta parte: la doctrina de la Iglesia. Séptima parte: la doctrina del futuro. La palabra dogma es un sinónimo aproximado para doctrina, pero no la he usado en este libro. Dogma es un término que usan más a menudo los teólogos católicos romanos y luteranos, y el término frecuentemente se refiere a doctrinas que tienen el endoso oficial de la Iglesia. Teología dogmática es lo mismo que teología sistemática. Dentro de cada una de estas categorías doctrinales principales, se han seleccionado muchas más enseñanzas específicas como apropiadas para incluirlas. Generalmente estas tienen por lo menos uno de los siguientes 3 criterios. 1. Son doctrinas que se enfatizan bastante en la Biblia. 2. Son doctrinas que han sido las más significativas en toda la historia de la Iglesia y han sido importantes para todos los cristianos de todos los tiempos. 3. Son doctrinas que han llegado a ser importantes para los creyentes en la situación presente de la historia del cristianismo, aunque algunas de estas doctrinas tal vez no hayan sido de tan gran interés anteriormente en la historia de la Iglesia. Algunos ejemplos de doctrinas en la tercera categoría son la doctrina de la inerrancia de la Biblia, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, la doctrina de Satanás y los demonios con referencia particular a la guerra espiritual, la doctrina de los dones espirituales en la Edad del Nuevo Testamento, y la doctrina de la creación del hombre como hombre y mujer en relación a la comprensión de las funciones apropiadas de hombres y mujeres hoy. Debido a su pertinencia a la situación contemporánea, doctrinas como estas han recibido más énfasis en el presente volumen que en la mayoría de los textos tradicionales de teología sistemática. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre teología sistemática y ética cristiana? Aunque hay inevitablemente algún traslapo inevitable entre el estudio de la teología y el estudio de la ética, he tratado de mantener una distinción en énfasis. El énfasis de la teología sistemática recae en lo que Dios quiere que creamos y sepamos,
en tanto que el énfasis de la ética cristiana es lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. Tal distinción se refleja en la siguiente definición. La ética cristiana es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué nos exige Dios que hagamos y qué actitudes exige el que tengamos hoy, con respecto a alguna situación dada? La teología, pues, se enfoca en ideas en tanto que la ética enfoca las circunstancias de la vida. La teología nos dice cómo debemos pensar en tanto que la ética nos dice cómo debemos vivir. Un texto de ética, por ejemplo, considerará temas tales como el matrimonio y el divorcio, mentir y decir la verdad, robar y tener algo en propiedad, el aborto, control de nacimiento, homosexualidad, la función del gobierno civil, disciplina de los hijos, pena capital, guerra, cuidado de los pobres, discriminación racial, y temas por el estilo. Por supuesto que habrá alguna superposición. La teología debe aplicarse a la vida, por consiguiente a menudo es ética hasta cierto punto. Y la ética se debe basar en ideas apropiadas de Dios y su mundo, por consiguiente es teológica hasta cierto punto. Este estudio hace énfasis en la teología sistemática, aunque no vacilará en aplicar la teología a la vida en donde tal aplicación vaya bien. Con todo, para un tratamiento exhaustivo de la ética cristiana, sería necesario otro texto similar a este en alcance. B. Presuposiciones iniciales de este estudio. Empezamos con dos presuposiciones o cosas que damos por sentado. 1. Que la Biblia es verdad y que es, en efecto, nuestra sola norma absoluta de verdad. 2. Que el Dios de que habla la Biblia existe, y que es quien la Biblia dice que es, el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Estas dos presuposiciones, por la puerta, siempre están abiertas para ajuste, modificación o confirmación más honda posteriormente, pero en este punto estas dos presuposiciones forman el punto desde el cual empezamos. ¿Sé por qué deben los cristianos estudiar teología? ¿Por qué deben los cristianos estudiar teología sistemática? Es decir, ¿por qué debemos empeñarnos en el proceso de recoger y hacer un sumario de las enseñanzas de muchos pasajes individuales de la Biblia sobre temas en particular? ¿Por qué no es suficiente simplemente seguir leyendo la Biblia en forma regular todos los días de nuestras vidas? 1. La razón básica. Se han dado muchas respuestas a esta pregunta, pero demasiado a menudo se deja la impresión de que la teología sistemática de alguna manera puede mejorar lo que dice la Biblia al hacer un mejor trabajo en organizar sus enseñanzas y explicarlas más claramente de lo que la misma Biblia las explica. Así podemos empezar negando implícitamente la claridad de la Biblia, vea capítulo 6, o la suficiencia de la Biblia, vea capítulo 8. Sin embargo, Jesús ordenó a sus discípulos y nos ordena ahora enseñar a los creyentes a que observen todo lo que Él ordenó. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mt 28, 19-20. Ahora, enseñar todo lo que Jesús ordenó, en un sentido limitado, es simplemente enseñar el contenido de la enseñanza oral de Jesús según se registra en las narrativas de los evangelios. Sin embargo, en un sentido más amplio, todo lo que Jesús ordenó, incluye la interpretación y aplicación de su vida y enseñanzas, porque en el libro de Hechos se implica que contiene una narración de lo que Jesús continuaseis haciendo y enseñando por medio de los apóstoles después de su resurrección. Nótese que 1 a 1 habla de todo lo que Jesús comencéis a hacer y enseñar. Todo lo que Jesús ordenó, también puede incluir las epístolas, puesto que fueron escritas bajo la supervisión del Espíritu Santo y también se consideraron como un mandamiento del Señor. 1 Cor 14:37. Véanse también JN 14, 26, 16, 13. 1 TS 4, 15. 2 P3, 2, y AP 1, 1, 3. Así que en un sentido más amplio, todo lo que Jesús ordenó, incluye todo el Nuevo Testamento. Todavía más, cuando consideramos que los escritos del Nuevo Testamento endosaron la confianza absoluta que Jesús tenía en la autoridad y confiabilidad de las Escrituras del Antiguo Testamento como palabras de Dios, vea cap. 4. Y cuando nos damos cuenta de que las epístolas del Nuevo Testamento también endosaron esta perspectiva del Antiguo Testamento como palabras absolutamente autoritativas de Dios, se hace evidente que no podemos enseñar todo lo que Jesús ordenó, sin incluir por igual todo el Antiguo Testamento, entendido apropiadamente en las varias maneras en que se aplica a la edad del nuevo pacto en la historia de la redención. La tarea de cumplir la Gran Comisión incluye, por lo tanto,
No solo evangelización sino también enseñanza. Y la tarea de enseñar todo lo que Jesús nos ordenó es, en un sentido amplio, la tarea de enseñar lo que la Biblia entera nos dice hoy. Para enseñamos a nosotros mismos efectivamente, y enseñar a otros lo que la Biblia entera dice, es necesario recoger y resumir todos los pasajes bíblicos sobre un tema en particular. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿qué enseña la Biblia en cuanto al retorno de Cristo? Yo podría decir, simplemente siga leyendo la Biblia y lo hallará. Pero si el que pregunta empieza a leer en Génesis 1 a 1 pasará largo tiempo antes de que halle la respuesta a su pregunta. Para entonces habrá muchas otras preguntas que necesitan respuesta, y su lista de preguntas sin respuestas empezará a verse muy larga en verdad. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la oración? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto al pecado? Simplemente no hay tiempo en toda nuestra vida para leer la Biblia entera buscando una respuesta por nosotros mismos cada vez que surge un asunto doctrinal. Por consiguiente, para que aprendamos lo que la Biblia dice es muy útil tener el beneficio del trabajo de otros que han investigado todas las Escrituras y han hallado respuestas a estos varios temas. Podemos enseñar más efectivamente a otros si podemos dirigirlos a los pasajes más pertinentes y sugerir un sumario apropiado de las enseñanzas de esos pasajes. Entonces el que nos pregunta puede inspeccionar esos pasajes rápidamente por sí mismo y aprender mucho más rápidamente cuál es la enseñanza bíblica sobre ese tema en particular. Así que la necesidad de la teología sistemática para enseñar lo que la Biblia dice surge primordialmente porque somos finitos en nuestra memoria y en la cantidad de tiempo que tenemos disponible. La razón básica de estudiar la teología sistemática, entonces, es que nos permite enseñamos a nosotros mismos y a otros lo que toda la Biblia dice, cumpliendo así la segunda parte de la Gran Comisión. 2. Los beneficios para nuestra vida. Aunque la razón básica de estudiar la teología sistemática es que es un medio de obediencia al mandamiento de nuestro Señor, hay también algunos beneficios adicionales que surgen de tal estudio. Primero, estudiar la teología nos ayuda a superar nuestras ideas erradas. Si no hubiera pecado en nosotros, podríamos leer la Biblia de tapa a tapa y, aunque no aprenderíamos de inmediato todo lo que dice la Biblia, con mucha probabilidad aprenderíamos solo cosas verdaderas en cuanto a Dios y su creación. Cada vez que la leamos aprenderemos más cosas ciertas, y no nos rebelaríamos ni rehusaríamos aceptar algo que hayamos escrito allí. Pero con el pecado en nuestros corazones retenemos algo de rebelión contra Dios. En varios puntos hay, para todos nosotros, enseñanzas bíblicas que por una razón u otra no queremos aceptar. El estudio de teología sistemática nos ayuda a superar esas ideas rebeldes. Por ejemplo, supóngase que hay alguien que no quiere creer que Jesús vuelve personalmente a la tierra. Podríamos mostrarle a esta persona un versículo o tal vez dos que hablan del retomo de Jesús a la tierra, pero la persona tal vez todavía halle una manera de evadir la fuerza de esos versículos o leer en ellos un significado diferente. Pero si recogemos 25 o 30 versículos que dicen que Jesús vuelve a la tierra personalmente, y los anotamos en un papel, nuestro amigo que vaciló en creer en el retomo de Cristo con mayor probabilidad se persuadirá ante la amplitud y diversidad de la evidencia bíblica para esta doctrina. Por supuesto, todos tenemos cuestiones como esa, temas en que nuestro entendimiento de la enseñanza de la Biblia es inadecuado. En estos temas es útil que se nos confronte con el peso total de la enseñanza de la Biblia sobre ese tema, para que seamos más fácilmente persuadidos incluso contra nuestras inclinaciones erradas iniciales. Segundo, estudiar teología sistemática nos ayuda a poder tomar mejores decisiones más adelante sobre nuevas cuestiones de doctrina que puedan surgir. No podemos saber cuáles nuevas controversias doctrinales surgirán en las iglesias en las cuales viviremos y ministraremos de aquí a 10, 20 o 30 años, si el Señor no regresa antes. Estas nuevas controversias doctrinales a veces incluirán asuntos que nadie ha enfrentado con mucha atención antes. Los cristianos preguntarán, ¿qué dice la Biblia entera en cuanto a este tema? La naturaleza precisa de la inerrancia bíblica y el entendimiento apropiado de la enseñanza bíblica sobre los dones del Espíritu Santo son dos ejemplos de asuntos que han surgido en nuestro siglo con mucha mayor fuerza que nunca antes en la historia de la Iglesia. Cualesquiera que sean las nuevas controversias doctrinales en años futuros, los que han aprendido bien la teología sistemática serán mucho más capaces de responder a las otras preguntas que surjan. Esto se debe a que todo lo que la Biblia dice de alguna manera se relaciona a todo lo demás que la Biblia dice, porque todo encaja de una manera congruente, por lo menos dentro de la propia comprensión de Dios de la realidad, y en la naturaleza de Dios y la creación tal como son.
Así que las nuevas preguntas tendrán que ver con mucho de lo que ya se ha aprendido de la Biblia. Mientras mejor se haya aprendido ese material anterior, más capaces seremos de lidiar con esas nuevas preguntas. Este beneficio se extiende incluso más ampliamente. Enfrentamos problemas al aplicar la Biblia a la vida en muchos más contextos que debates doctrinales formales. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a las relaciones entre esposo y esposa? ¿Qué? En cuanto a la crianza de los hijos. ¿En cuanto a testificarle a algún compañero de trabajo? ¿Qué principios nos da la Biblia para estudiar psicología, economía o ciencias naturales? ¿Cómo nos guía en cuanto a gastar dinero, ahorrarlo o dar el diezmo? En todo asunto que busquemos influirán ciertos principios teológicos, y los que han aprendido bien las enseñanzas teológicas de la Biblia serán mucho más capaces de tomar decisiones que agradan a Dios. Una analogía útil en este punto es la de un rompecabezas. Si el rompecabezas representa lo que la Biblia entera nos enseña hoy acerca de todo, un curso de teología sistemática será como armar el borde y algunos sectores principales incluidos en el rompecabezas. Pero nunca podremos saber todo lo que la Biblia enseña acerca de todas las cosas, así que nuestro rompecabezas tendrá muchas brechas, muchas piezas que todavía faltan por colocar. Resolver un problema nuevo en la vida real es como completar otra sección del rompecabezas. Mientras más piezas tiene uno en su lugar correcto al empezar, más fácil es colocar nuevas piezas en su sitio, y menos posibilidades tiene uno de cometer equivocaciones. En este estudio el objetivo es permitir que los creyentes pongan en su rompecabezas teológico tantas piezas con tanta precisión como sea posible, y animar a los creyentes a seguir poniendo más y más piezas correctas por el resto de su vida. Las doctrinas cristianas que se estudian aquí actuarán como pautas para ayudarle a llenar todo otro sector, aspectos que pertenecen a todos los aspectos de verdad en todos los aspectos de la vida. Tercero, estudiar teología sistemática nos ayudará a crecer como creyentes. Mientras más sabemos de Dios, de su palabra, de sus relaciones con el mundo y la humanidad, más confiaremos en Él, más plenamente le alabaremos, y con mayor presteza le obedeceremos. Estudiar apropiadamente la teología sistemática nos hace creyentes más maduros. Si no hace esto, no estamos estudiándola de la manera que Dios quiere. Por cierto, la Biblia a menudo conecta la sana doctrina con la madurez en la vida cristiana. Pablo habla de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, 1 Timoteo 3, y dice que su obra como apóstol es, para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión, Tito 1:1. En contraste, indica que toda clase de desobediencia e inmoralidad está en contra de la sana doctrina, 1 Timoteo 1:10. En conexión con esta idea es apropiado preguntar qué diferencia hay entre una doctrina principal y una doctrina menor. Los cristianos a menudo dicen que quieren buscar acuerdo en la iglesia en cuanto a doctrinas principales, pero dar campo para diferencias en doctrinas menores. He hallado útil la siguiente pauta. Una doctrina principal es la que tiene un impacto significativo en lo que pensamos de otras doctrinas, o que tiene un impacto significativo en cómo vivimos la vida cristiana. Una doctrina menor es la que tiene muy poco impacto en cómo pensamos en cuanto a otras doctrinas, y muy poco impacto en cómo vivimos la vida cristiana. Según esta norma, doctrinas tales como la autoridad de la Biblia, capítulo 4, la Trinidad, capítulo 14, la deidad de Cristo, capítulo 26, la justificación por la fe, capítulo 36, y muchas otras se considerarían apropiadamente doctrinas principales. Los que no están de acuerdo con la comprensión evangélica histórica de algunas de estas doctrinas tendrán amplios puntos de diferencias con los creyentes evangélicos que afirman estas doctrinas. Por otro lado, me parece que las diferencias en cuanto a las formas de gobierno de la Iglesia, capítulo 47, o algunos detalles en cuanto a la Cena del Señor, capítulo 50, o las fechas de la Gran Tribulación, capítulo 55, tienen que ver con doctrinas menores. Los creyentes que difieren sobre estas cosas pueden estar de acuerdo en tal vez casi todo otro punto de la doctrina. Pueden vivir vidas cristianas que no difieren de manera importante, y pueden tener genuina comunión unos con otros. Por supuesto, tal vez hallemos doctrinas que caen en algún punto entre principales y menores, de acuerdo a esta norma. Por ejemplo, los cristianos pueden diferir sobre el grado de significación que se debe asignar a la doctrina del bautismo, capítulo 49, o el milenio, capítulo 55, o el alcance de la expiación, capítulo 27. Eso es natural, porque muchas doctrinas tienen alguna influencia sobre otras doctrinas o sobre la vida,
pero podemos diferir en cuanto a si pensamos que sea una influencia significativa. Podemos incluso reconocer que habrá una gama de significación aquí, y simplemente decir que mientras más influencia tiene una doctrina sobre otras doctrinas y la vida, más principal llega a ser. Esta cantidad de influencia incluso puede variar de acuerdo a las circunstancias históricas y necesidades de la Iglesia en un momento dado. En tales casos, los cristianos deben pedirle a Dios que les dé sabiduría madura y juicio sano al tratar de determinar hasta qué punto una doctrina se debe considerar principal en sus circunstancias particulares. D. Una nota sobre dos objeciones al estudio de la teología sistemática. 1. Las conclusiones son demasiado pulidas para ser verdad. Algunos estudiosos miran con sospecha la teología sistemática cuando o incluso porque sus enseñanzas encajan unas con otras en una manera no contradictoria. Objetan que el resultado es demasiado pulidas, y que los teólogos sistemáticos deben por consiguiente estar embutiendo las enseñanzas de la Biblia en un molde artificial y distorsionando el significado verdadero de las Escrituras a fin de lograr un conjunto ordenado de creencias. A esta objeción se pueden dar dos respuestas. 1. Debemos primero preguntar a los que hacen tal objeción que nos digan qué puntos específicos de la Biblia han sido interpretados mal, y entonces debemos lidiar con la comprensión de esos pasajes. Tal vez se hayan cometido equivocaciones, y en ese caso debe haber correcciones. Sin embargo, también es posible que el objetor no tenga pasajes específicos en mente, o ninguna interpretación claramente errónea que señalar en las obras de los teólogos evangélicos más responsables. Desde luego, exégesis incompetente se puede hallar en los escritos de eruditos menos competentes en cualquier campo de estudios bíblicos, no solo en la teología sistemática, pero esos malos ejemplos constituyen una objeción 6n no contra la erudicia 6n como un todo sino contra el erudito incompetente mismo. Es muy importante que el objetor sea específico en este punto porque esta objeción a veces la hacen quienes, tal vez inconscientemente, han adoptado de nuestra cultura un concepto escéptico de la posibilidad de hallar conclusiones universalmente verdaderas en cuanto a algo, incluso en cuanto a Dios y su palabra. Esta clase de escepticismo respecto a la verdad teológica es especialmente común en el mundo universitario moderno en donde teología sistemática, si es que se estudia solo desde la perspectiva de la teología filosófica y teología histórica, incluyendo tal vez un estudio histórico de las varias ideas que creyeron los primeros cristianos que escribieron el Nuevo Testamento, y otros cristianos de ese tiempo y a través de la historia de la Iglesia. En este tipo de clima intelectual el estudio de teología sistemática, según se la define en este capítulo, se consideraría imposible, porque se da por sentado que la Biblia es meramente la obra de muchos autores humanos que escribieron en diversas culturas y experiencias en el curso de más de 1000 años. Se pensaría que tratar de hallar lo que toda la Biblia enseña, en cuanto a algún asunto, sería tan inútil como tratar de hallar lo que todos los filósofos enseñan respecto a algún asunto, porque se pensaría que la respuesta en ambos casos no es una noción sino muchas nociones diversas y a menudo en conflicto. Este punto de vista escéptico lo deben rechazar los evangélicos que ven las Escrituras como producto de autoría humana y divina, y por consiguiente como una colección de escritos que enseñan verdades no contradictorias en cuanto a Dios y en cuanto al universo que Él creó. 2. Segundo, se debe contestar que en la propia mente de Dios, y en la naturaleza de la realidad en sí misma, los hechos e ideas verdaderos son todos congruentes entre sí. Por consiguiente, si hemos entendido acertadamente las enseñanzas de Dios en la Biblia, debemos esperar que nuestras conclusiones encajen unas con otras, y sean congruentes entre sí. La congruencia interna, entonces, es un argumento a favor, y no en contra, de cualquier resultado individual de la teología sistemática. 2. La selección de temas dicta las conclusiones. Otra objeción general a la teología sistemática tiene que ver con la selección y arreglo de los temas, e incluso el hecho de que se haga tal estudio de la Biblia arreglado por temas, usando categorías a veces diferentes de las que se hallan en la misma Biblia. ¿Por qué se tratan estos temas teológicos en lugar de simplemente los demás que recalcan los autores bíblicos, y por qué los temas se arreglan de esta manera y no de otra? Tal vez, diría esta objeción, nuestras tradiciones y nuestras culturas han determinado los temas que tratamos y el arreglo de los temas, para que los resultados en este estudio teológico sistemático de la Biblia, aunque aceptable en nuestra propia tradición teológica, en realidad no sea fiel a la Biblia misma. Una variante de esta objeción es la afirmación de que nuestro punto de partida a menudo determina nuestras conclusiones respecto a temas controversiales,
Si decidimos empezar con un énfasis en la autoría divina de la Biblia, por ejemplo, acabaremos creyendo en la inerrancia bíblica, pero si empezamos con un énfasis en la autoría humana de la Biblia, acabaremos creyendo que hay algunos errores en la Biblia. En forma similar, si empezamos con un énfasis en la soberanía de Dios, acabaremos siendo calvinistas, pero si empezamos con un énfasis en la capacidad del hombre para tomar decisiones libres, acabaremos siendo arminianos, y así por el estilo. Esta objeción hace que parezca que las preguntas teológicas más importantes probablemente se pudieran decidir echando una moneda al aire para decidir en dónde empezar, puesto que se puede llegar a conclusiones diferentes e igualmente válidas desde diferentes puntos de partida. Los que hacen tal objeción a menudo sugieren que la mejor manera de evitar este problema es no estudiar ni enseñar para nada teología sistemática, sino limitar nuestros estudios temáticos al campo de la teología bíblica, tratando solo los temas y asuntos que los autores bíblicos mismos recalcan y describir el desarrollo histórico de estos temas bíblicos a través de la Biblia. En respuesta a esta objeción, una gran parte de la consideración en este capítulo en cuanto a la necesidad de enseñar la Biblia será pertinente. Nuestra selección de temas no tiene que estar restringida a las principales preocupaciones de los autores bíblicos, porque nuestra meta es hallar lo que Dios requiere de nosotros en todos los aspectos de preocupación para nosotros hoy. Por ejemplo, a ningún autor del Nuevo Testamento le interesó sobremanera explicar temas tales como el bautismo en el Espíritu Santo, o las funciones de las mujeres en la Iglesia, o la doctrina de la Trinidad, pero estos son asuntos válidos de interés para nosotros hoy, y debemos buscar todos los lugares en la Biblia que tienen pertinencia a esos temas, sea que esos términos específicos se mencionen o no, y sea que esos temas sean el foco primordial de cada pasaje que examinamos o no, para poder ser capaces de entender y explicar a otros lo que toda la Biblia enseña en cuanto a ellos. La única alternativa, porque en efecto pensaremos algo sobre esos temas, es formar nuestras opiniones sin orden ni concierto partiendo de una impresión general de lo que pensamos que es la posición bíblica sobre cada tema, o tal vez apuntalar nuestras posiciones con análisis cuidadoso de uno o dos pasajes pertinentes, sin embargo sin ninguna garantía de que esos pasajes presenten una noción balanceada de todo el propósito de Dios, HCH 2027, sobre el tema que se considera. En verdad este enfoque, demasiado común en círculos evangélicos hoy, podría, me parece, llamarse teología asistemática, o incluso, teología al azar y desordenada. Tal alternativa es demasiado subjetiva y demasiado sujeta a presiones culturales. Tiende a la fragmentación doctrinal e incertidumbre doctrinal ampliamente extendida, y deja a la Iglesia teológicamente inmadura, como niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. F4, 14. Respecto a la objeción en cuanto a la selección y secuencia de los temas, nada hay que nos impida acudir a la Biblia para buscar respuestas a cualquier pregunta doctrinal, considerada en cualquier secuencia. La secuencia de temas en este libro es muy común y se ha adoptado porque es ordenada y se presta bien para el aprendizaje y la enseñanza. Pero los capítulos se pueden leer en cualquier secuencia que uno quiera, y las conclusiones no van a ser diferentes, ni tampoco lo persuasivo de los argumentos si están derivados apropiadamente de la Biblia se reducirá significativamente. De hecho, sospecho que la mayoría de los lectores de este estudio no leerán de corrido del capítulo 1 al capítulo 57, sino que empezarán con los capítulos que más les interesan, y leerán los demás después. Eso en realidad no importa, porque he tratado de escribir los capítulos de modo que se puedan leer como unidades independientes, y he añadido referencias cruzadas a las secciones de otros capítulos en donde es pertinente. Sea que uno lea el capítulo sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, capítulo 57, primero o último, o en algún punto entre uno y otro, los argumentos serán los mismos, los pasajes bíblicos citados para respaldo serán los mismos, y las conclusiones deben ser las mismas. ¿Cómo deben los cristianos estudiar teología sistemática? ¿Cómo, entonces, debemos estudiar la teología sistemática? La Biblia provee algunas pautas que responden a esta pregunta. 1. Debemos estudiar la teología sistemática con oración. Si estudiar teología sistemática es sencillamente una cierta manera de estudiar la Biblia, los pasajes de la Biblia que hablan de la manera en que debemos estudiar la palabra de Dios nos dan dirección para esta tarea. Tal como el salmista ora en Salmo 119, 18. Ábreme los ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Nosotros debemos orar y buscar la ayuda de Dios para entender su palabra. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, 14 que,
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Estudiar teología es por consiguiente una actividad espiritual en la que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por inteligente que sea, si el estudiante no persiste en orar para que Dios le dé una mente que comprende, y un corazón creyente y humilde, y el estudiante no mantiene un andar personal con el Señor, las enseñanzas de la Biblia serán mal entendidas y no se creerá en ellas, resultará error doctrinal, y la mente y el corazón del estudiante no cambiará para bien sino para mal. Los estudiantes de teología sistemática deben resolver desde el principio mantener sus vidas libres de toda desobediencia a Dios o de cualquier pecado conocido que interrumpiría su relación con Él. Deben resolver mantener con gran regularidad su vida devocional. Deben orar continuamente pidiendo sabiduría y comprensión de las Escrituras. Puesto que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de entender apropiadamente la Biblia, necesitamos darnos cuenta de que lo que hay que hacer, particularmente cuando no podemos entender algún pasaje o alguna doctrina de la Biblia, es orar pidiendo la ayuda de Dios. A menudo lo que necesitamos no es más información sino más perspectiva en cuanto a la información que ya tenemos disponible. Esa perspectiva la da solamente el Espíritu Santo. 1 Cor. 2, 14, ef. 1, 17 a 19. 2. Debemos estudiar teología sistemática con humildad. Pedro nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 1 P. 5, 5. Los que estudian teología sistemática aprenderán muchas cosas en cuanto a las enseñanzas de la Biblia que tal vez no saben o no conocen bien otros creyentes en sus iglesias o parientes que tienen más años en el Señor que ellos. También pueden hallar que comprenden cosas en cuanto a la Biblia que algunos de los oficiales de su iglesia no entienden, e incluso que su pastor tal vez haya olvidado o nunca aprendió bien. En todas estas situaciones sería muy fácil adoptar una actitud de orgullo o superioridad hacia otros que no han hecho tal estudio. Pero qué horrible señal si alguien usara este conocimiento de la palabra de Dios simplemente para ganar discusiones o para denigrar a otro creyente en la conversación, o para hacer que otro creyente se sienta insignificante en la obra del Señor. El consejo de Santiago es bueno para nosotros en este punto. Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. STG 1, 19 a 20. Nos dice que lo que uno comprende de la Biblia debe ser impartido en humildad y amor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. STG 3, 13,17-18. La teología sistemática estudiada apropiadamente no conducirá a un conocimiento que envanece, 1 Cor. 8:1, sino a humildad y amor por otros. 3. Debemos estudiar teología sistemática con razón. Hallamos en el Nuevo Testamento que Jesús y los autores del Nuevo Testamento a menudo citan un vers de la Biblia y luego derivan de él conclusiones lógicas. Razonan partiendo del pasaje bíblico. Por consiguiente, no es errado usar el entendimiento humano, la lógica humana y la razón humana para derivar conclusiones de las afirmaciones de la Biblia. No obstante, cuando razonamos y derivamos de la Biblia lo que pensamos ser deducciones lógicas correctas, a veces cometemos errores. Las deducciones que derivamos de las afirmaciones de la Biblia no son iguales a las afirmaciones de la Biblia en sí mismas en certeza o autoridad, porque nuestra capacidad para razonar y derivar conclusiones no es la suprema norma de verdad. Solo la Biblia lo es. ¿Cuáles son, entonces, los límites en nuestro uso de nuestras capacidades de razonamiento para derivar deducciones de las afirmaciones de la Biblia? El hecho de que razonar y llegar a conclusiones que van más allá de las meras afirmaciones de la Biblia es apropiado e incluso necesario para estudiar la Biblia, y el hecho de que la Biblia en sí misma es la suprema norma de verdad, se combinan para indicarnos que somos libres para usar nuestras capacidades de razonamiento para derivar deducciones de cualquier pasaje de la Biblia en tanto y en cuanto esas deducciones no contradigan la clara enseñanza de algún otro pasaje de la Biblia. Este principio pone una salvaguarda en nuestro uso de lo que pensamos ser deducciones lógicas de la Biblia. Nuestras deducciones supuestamente lógicas pueden estar erradas, pero la Biblia en sí misma no puede estar errada. Por ejemplo, podemos leer la Biblia y hallar que a Dios Padre se le llama Dios, 1 Cor. 1,
3. Que a Dios Hijo se le llama Dios JN 20, 28. Tit 2, 13. Y que a Dios Espíritu Santo se le llama Dios, HCH 5, 3 a 4. De esto podemos deducir que hay tres dioses. Pero después hallamos que la Biblia explícitamente nos enseña que Dios es uno, DT 6, 4, STG 2, 19. Así que concluimos que lo que nosotros pensamos que era una deducción lógica válida en cuanto a tres dioses estaba errada y que la Biblia enseña. A. Que hay tres personas separadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las cuales es plenamente Dios. Y B. Que hay solo un Dios. No podemos entender exactamente cómo estas dos afirmaciones pueden ser verdad a la vez. Así que constituyen una paradoja, afirmación que aunque parece contradictoria puede ser verdad. Podemos tolerar una paradoja, tal como, Dios es tres personas y solo un Dios, porque tenemos la confianza de que en última instancia Dios sabe plenamente la verdad en cuanto a sí mismo y en cuanto a la pista pauta también la adopto del profesor John Fram, del Westminster Seminary, BAP 21. Que toma paradoja para significar esencialmente, contradicción. Sin embargo, uso paradoja en el sentido ordinario del inglés y que es conocido en la filosofía. Me parece que no hay disponible ninguna otra palabra mejor que paradoja para referirse a lo que parece ser una contradicción y no lo es en realidad. Hay, sin embargo, alguna falta de uniformidad en el uso del término paradoja y un término relacionado, antinomia, naturaleza de la realidad, y que para los diferentes elementos de una paradoja quedan plenamente reconciliados, aunque en este punto los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y 55, 8 a 9. Pero una verdadera contradicción, como el que Dios es tres personas y Dios no es tres personas, implicaría contradicción en la comprensión que Dios tiene de sí mismo y de la realidad, y esto no puede ser. Cuando el salmista dice, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Sal 119, 160. Implica que las palabras de Dios no solo son verdad individualmente, sino también cuando se ven juntas como un todo. Vistas colectivamente, su suma es también verdad. En última instancia, no hay contradicción interna ni en la Biblia ni en los pensamientos de Dios. Nota, esta pauta también la adopto del profesor John Fram, del Westminster Seminary, BAP 21. V1 American Heritage Dictionary of the English Language, ed. William Morrells, Houghton Mifflin, Boston, 1980. P. 950, primera definición. Esencialmente el mismo significado 10 adopta el Oxford English Dictionary, ed. 1913, 7, 450. El Kmeise Oxford Dictionary, ed. 1981. P. 742, el Random House Coouage Dictionary, ed. 1979, p. 964. Y el Chambers 20th Century Dictionary, p. 780. Aunque todos notan que paradoja también puede significar contradicción, aunque en forma menos común. Compare la Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, Macmillan de Free Press, New York, 1967. 545. Y todo el artículo, logical. Pered Access, Paradojas Hicas, de John Van Eygenhoort en las pp 45 a 51 del mismo volumen, que propone soluciones a muchas de las paradojas clásicas en la historia de la filosofía. Si paradoja significa contradicción, tales soluciones serían imposibles. Cuando uso la palabra paradoja en el sentido primario que definen estos diccionarios hoy me doy cuenta de que difiero en alguna medida con el artículo paradox, paradoja, de K.S. Cancer in EDT, ed. Walter E. 1 Well, pp 826-27, que toma paradoja para significar esencialmente contradicción. Sin embargo, uso paradoja en el sentido ordinario del inglés y que es conocido en la filosofía. Me parece que no hay disponible ninguna otra palabra mejor que paradoja para referirse a lo que parece ser una contradicción y no es en realidad. Hay, sin embargo, alguna falta de uniformidad en el uso del término paradoja y un término relacionado, antinomia. 4. Debemos estudiar teología sistemática con la ayuda de otros. Debemos estar agradecidos de que Dios ha puesto maestros en la Iglesia. En la Iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. 1 Cor 12:28. Debemos permitir que los que tienen estos dones de enseñanza nos ayuden a entender las Escrituras.
Esto significa que debemos usar teologías sistemáticas y otros libros que han escrito algunos de los maestros que Dios le ha dado a la Iglesia en el curso de su historia. También significa que nuestro estudio de teología incluirá hablar con otros cristianos en cuanto a las cosas que estamos estudiando. Entre aquellos con quienes hablamos a menudo estarán algunos con dones de enseñanza que pueden explicar las enseñanzas bíblicas claramente y ayudarnos a entenderlas más fácilmente. De hecho, algunos de los aprendizajes más efectivos en los cursos de teología sistemática en universidades y seminarios a menudo ocurren fuera del salón de clases en conversaciones informales entre estudiantes que intentan entender por sí mismos las doctrinas bíblicas. Nota: en el debate evangélico contemporáneo, la palabra antinomia se ha usado a veces para aplicarla a lo que aquí llamo paradoja, es decir, lo que parecen ser afirmaciones contradictorias que sin embargo ambas son verdad. Vea, por ejemplo, John Jefferson Oavis, Theology 1, Baker, Grand Rapids, 1981, p. 18. Tal sentido de antinomia ganó respaldo en un libro ampliamente leído, Evangelismo and the Sovereignty of God, por J. Packer, InterVarsity Press, Londres, 1961. En las pp. 18 a 22 Packer define antinomía como una apariencia de contradicción, pero admite en la p. 18 que esta definición difiere del Shorter o Oxford Dictionary. Mi problema en cuanto a usar antinomia en este sentido es que la palabra es tan poco conocida en el inglés ordinario que simplemente aumenta el caudal de términos técnicos de los cristianos tienen que aprender a fin de entender a los teólogos, y todavía más tal sentido no lo respalda ninguno de los diccionarios citados arriba, todos los cuales definen antinomía en el sentido contradicción, por EJ, Oxford English Dictionary, 1, 371. El problema no es serio, pero ayudarla a la comunicación si los evangélicos pudieran convenir en un sentido uniforme para estos términos. Una paradoja, por cierto, es aceptable en la teología sistemática, y las paradojas son hechos inevitables siempre que tengamos una comprensión definitiva de algún tema teológico. Sin embargo, es importante reconocer que la teología cristiana nunca debe afirmar una contradicción, un conjunto de dos afirmaciones, una de las cuales niega a la otra. Una contradicción sería: Dios es tres personas y Dios no es tres personas, en donde el término personas tiene el mismo sentido en ambas mitades de la oración. 5. Debemos estudiar la teología sistemática recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema. Mencioné este punto en nuestra definición de teología sistemática al principio de este capítulo, pero aquí hay que describir el proceso en sí. ¿Cómo realizar un sumario doctrinal de lo que todos los pasajes de la Biblia enseñan sobre cierto tema? Para los temas que se cubren en este libro, muchos pensarán que estudiar los capítulos de este libro y leer los versículos bíblicos anotados en los capítulos basta. Pero algunos en el debate evangélico contemporáneo. La palabra antinomia se ha usado a veces para aplicarla a lo que aquí llamo paradoja, es decir, lo que parecen ser afirmaciones contradictorias que sin embargo ambas son verdad. Mi problema en cuanto a usar antinomia en este sentido es que la palabra es tan poco conocida en el inglés ordinario que simplemente aumenta el caudal de términos técnicos de los cristianos tienen que aprender a fin de entender a los teólogos, y todavía más tal sentido no lo respalda ninguno de los diccionarios citados arriba, todos los cuales definen antinomía en el sentido. El problema no es serio, pero ayudarla a la comunicación si los evangélicos pudieran convenir en un sentido uniforme para estos términos. Una paradoja, por cierto, es aceptable en la teología sistemática, y las paradojas son hechos inevitables siempre que tengamos una comprensión definitiva de algún tema teológico. Sin embargo, es importante reconocer que la teología cristiana nunca debe afirmar una contradicción, un conjunto de dos afirmaciones, una de las cuales niega a la otra. Una contradicción sería: Dios es tres personas y Dios no es tres personas, en donde el término personas tiene el mismo sentido en ambas mitades de la oración. Querrán estudiar más la Biblia sobre algún tema particular o estudiar algún nuevo tema no cubierto aquí. ¿Cómo puede un estudiante usar la Biblia para investigar lo que enseñan sobre algún tema nuevo? Tal vez uno que no se ha discutido explícitamente en ninguno de sus textos de teología sistemática. El proceso sería así. 1. Buscar todos los versículos relevantes. La mejor ayuda en este paso es una buena concordancia que le permita a uno buscar palabras clave y hallar los versículos en que se trata el tema. Por ejemplo, al estudiar lo que significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, uno necesita buscar todos los versículos en los cuales aparece imagen, semejanza y crear. Las palabras hombre y
Dios, ocurren con demasiada frecuencia para que sean útiles para una búsqueda en la concordancia. Al estudiar la doctrina de la oración se podrían buscar muchas palabras: oración, orar, interceder, petición, súplica, confesar, confesión, alabanza, dar gracias, acción de gracias. Y tal vez la lista de versículos sería demasiado larga para ser manejable, así que el estudiante tendría que revisar ligeramente la concordancia sin buscar los versículos, o la búsqueda se pueda probablemente dividir en secciones, o limitarse de alguna otra manera. También se puede hallar versículos al pensar en la historia global de la Biblia y buscando las secciones donde pueda haber información sobre el tema a mano. Por ejemplo, el que quiere estudiar sobre la oración tal vez querrá leer pasajes como la oración de Ana por un hijo, en 1:1, la oración de Salomón en la dedicación del templo, en 1:8, la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, en Mt 26 y paralelos, y así por el estilo. Luego, además del trabajo en la concordancia y de leer otros pasajes que uno pueda hallar sobre el tema, revisar las secciones relevantes en algunos libros de teología sistemática a menudo trae a la luz otros versículos que uno puedan haber pasado por alto, a veces porque en estos versículos no se usa ninguna de las palabras que se usaron para la búsqueda en la concordancia. 2. El segundo paso es leer, tomar notas y tratar de hacer un sumario de los puntos que hacen los versículos relevantes. A veces un tema se repetirá a menudo, y el sumario de varios versículos será relativamente fácil de hacer. En otras ocasiones habrá versículos difíciles de entender, y el estudiante necesitará dedicar tiempo para estudiar un versículo a profundidad, simplemente leyendo el versículo en su contexto vez tras vez, o usando herramientas especializadas como comentarios y diccionarios, hasta que se logre una comprensión satisfactoria. 3. Finalmente, las enseñanzas de los varios versículos se deben resumir en uno o más puntos que la Biblia afirma en cuanto a ese tema. El sumario no tiene que tener la forma exacta de la conclusión de otros sobre el tema, porque bien podemos ver en la Biblia cosas que otros no han visto, o tal vez organizamos el tema en forma diferente, o enfatizamos cosas diferentes. Por otro lado, en este punto es también útil leer secciones relacionadas, si se puede hallar alguna, en varios libros de teología sistemática. Esto provee una verificación útil contra errores o detalles que se hayan pasado por alto, y a menudo. He leído una cantidad de ensayos de estudiantes que dicen que el Evangelio de Juan no dice nada en cuanto a cómo los creyentes deben orar, por ejemplo, porque al escudriñar una concordancia hallaron que la palabra, y acción, no aparece en Juan, y la palabra orar solo aparece 4 veces en referencia a Jesús orando en Juan 14, 16-17. Pasaron por alto el hecho de que Juan contiene varios versículos importantes en donde se usa la palabra pedir en lugar de la palabra orar, JN 14, 13-14. 15, 07, 16, et al. Hace que uno se percate de perspectivas y argumentos alternos que pueden hacernos modificar o fortificar nuestra posición. Si el estudiante halla que otros han argumentado a favor de conclusiones fuertemente divergentes, entonces hay que indicar correctamente esas otras perspectivas y luego contestarlas. A veces otros libros de teología nos alertarán a consideraciones históricas o filosóficas que han surgido antes en la historia de la Iglesia, y estas proveerán nociones adicionales o advertencias contra el error. El proceso bosquejado arriba es posible para cualquier cristiano que puede leer su Biblia y puede buscar las palabras en una concordancia. Por supuesto, las personas serán cada vez más ágiles y más precisas en este proceso con el tiempo, la experiencia y la madurez cristiana, pero será una tremenda ayuda para la Iglesia si los creyentes generalmente dedicaran mucho más tiempo a investigar los temas de la Biblia por sí mismos y derivar conclusiones según el proceso indicado arriba. El gozo de descubrir temas bíblicos será ricamente recompensador. Especialmente los pastores y los que dirigen estudios bíblicos hallarán frescor adicional en su comprensión de la Biblia y en su enseñanza. Nota: he leído una cantidad de ensayos de estudiantes que dicen que el Evangelio de Juan no dice nada en cuanto a cómo los creyentes deben orar, por ejemplo, porque al examinar una concordancia hallaron que la palabra, oración, no aparece en Juan, y la palabra orar solo aparece 4 veces en referencia a Jesús orando en Juan 14, 16-17. Pasaron por alto el hecho de que Juan contiene varios versículos importantes en donde se usa la palabra pedir en lugar de la palabra orar, in 14, 13-14. 15-7, 16, et al. 6. Debemos estudiar teología sistemática con alegría y alabanza. El estudio de teología no es meramente un ejercicio teórico intelectual. Es un estudio del Dios viviente, y
y de las maravillas de sus obras en la creación y en la redención. No podemos estudiar este tema desapasionadamente. Debemos amar todo lo que Dios es, todo lo que Él dice, y todo lo que Él hace. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6, 5. Nuestra respuesta al estudio de la teología de la Biblia debe ser la del salmista que dijo: «Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos». Sal 139, 17. En el estudio de las enseñanzas de la palabra de Dios no debe sorprendernos si a menudo hallamos nuestros corazones irrumpiendo espontáneamente en expresiones de alabanza y deleite como las del salmista. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Sal 19, 8. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Sal 119, 14. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Sal 119, 103. Tus estatutos son mi herencia permanente. Son el regocijo de mi corazón. Sal 119, 111. Yo me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. Sal 119, 162. A menudo en el estudio de teología la respuesta del cristiano será similar a la de Pablo al reflexionar sobre el prolongado argumento teológico que acababa de completar al final de Romanos 11, 32. Irrumpe en alabanza gozosa por las riquezas de la doctrina que Dios le ha permitido expresar. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ro 11, 33-36. Preguntas de aplicación personal. Estas preguntas al final de cada capítulo enfocan la aplicación a la vida. Debido a que pienso que la doctrina se debe sentir a nivel emocional tanto como entender. Sea a nivel intelectual. En muchos capítulos he incluido algunas preguntas en cuanto a cómo el lector se siente respecto a un punto de doctrina. Pienso que estas preguntas demostrarán ser muy valiosas para los que dedican tiempo para reflexionar en ellas. 1. ¿De qué maneras, si acaso alguna, ha cambiado este capítulo su comprensión de lo que es teología sistemática? ¿Cuál era su actitud hacia el estudio de la teología sistemática antes de leer este capítulo? ¿Cuál es su actitud ahora? 2. ¿Qué es lo más probable que sucedería a una iglesia o denominación que abandonara el aprendizaje de teología sistemática por una generación o más? ¿Ha sido esto cierto de su iglesia? 3. ¿Hay alguna doctrina que se incluye en la tabla de contenido para la cual una comprensión más amplia le ayudaría a resolver una dificultad personal en su vida al momento presente? ¿Cuáles son los peligros espirituales y emocionales que usted personalmente debe tener presente al estudiar teología sistemática? 4. Ore pidiéndole a Dios que haga de este estudio de doctrinas cristianas básicas un tiempo de crecimiento espiritual y más íntima comunión con Él, y un tiempo en el que usted entiende y aplica correctamente las enseñanzas de la Biblia. Términos especiales: apologética, doctrina, doctrina principal, paradoja, teología bíblica, teología del Antiguo Testamento, teología histórica, teología sistemática, contradicción, doctrina menor, ética cristiana, presuposición, teología del Nuevo Testamento, teología dogmática, teología filosófica. En estas bibliografías por lo general he incluido solo obras escritas desde lo que hoy se llamaría una posición evangélica conservadora. Esto se debe a que el propósito de esta sección es dar al estudiante acceso fácil a otros tratamientos de cada tema por parte de teólogos que tienen al igual que este libro las mismas convicciones generales en cuanto a la naturaleza de la Biblia, que toda ella es totalmente verdad y que es la única y absolutamente autoritativa palabra de Dios para nosotros. Una vez que nos salimos de esa convicción, la variedad de posiciones teológicas se vuelve asombrosamente grande, y hay suficientes bibliografías en las obras más recientes que se citan abajo. Sin embargo, también he incluido dos obras representativas católicas romanas debido a la gran influencia de la Iglesia Católica Romana en casi toda sociedad del mundo. Se agrupan a los escritores de acuerdo a categorías denominacionales amplias, y los escritores dentro de los grupos se colocan en orden cronológico. Por supuesto, las categorías que siguen no son rígidas, porque a menudo hay traslapas. Muchos anglicanos y muchos bautistas son teológicamente reformados, mientras otros en esos grupos son teológicamente arminianos. Muchos dispensacionalistas también son bautistas, en tanto que otros son presbiterianos, y así por el estilo.
Sin embargo, las categorías son bastante representativas de las tradiciones teológicas distinguibles dentro del movimiento evangélico. Las fechas que se indican son las de publicación de la edición final de la teología sistemática o escrito teológico principal de cada autor. En donde no se publicó solo una obra teológica principal, las fechas representan los años durante los cuales el autor estaba activamente enseñando y escribiendo en cuanto a teología sistemática. Este libro de 180 páginas es, en mi opinión, uno de los estudios teológicos más significativos jamás escritos. Da un claro vistazo general de las principales doctrinas bíblicas, y en cada punto muestra las diferencias vitales con la teología protestante liberal, diferencias que todavía nos confrontan hoy. Es lectura que exijo en todas mis clases de introducción a la teología. Nota: Machen, J. Gresham. Christianity and Liberalism. Hermans, Grand Rapids, 1923. Este libro de 180 páginas es, en mi opinión, uno de los estudios teológicos más significativos jamás escritos. Da un claro vistazo general de las principales doctrinas bíblicas, y en cada punto muestra las diferencias vitales con la teología protestante liberal, diferencias que todavía nos confrontan hoy. Es lectura que exijo en todas mis clases de introducción a la teología. Pasaje bíblico para memorizar. Los estudiantes repetidamente han mencionado que una de las partes más valiosas de cualquiera de sus cursos en la universidad o seminario ha sido los pasajes bíblicos que se les exigió memorizar. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Sal 119, 11. En cada estudio, por consiguiente, he incluido un pasaje apropiado para memorizar de modo que los instructores puedan incorporar la memorización de la Biblia dentro de los requisitos del curso siempre que sea posible. Los pasajes bíblicos para memorizar que se indican al final de cada capítulo se toman de la NVI. Los mismos pasajes tomados de la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas se hallan en el apéndice 2. Mateo 28, 18 a 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Himno. La buena teología sistemática nos lleva a alabar. Es correcto, por tanto, que al final de cada capítulo se incluya un himno relacionado con el tema del capítulo. En un aula, el himno debe cantarse al principio y al final de la clase. Por otro lado, el lector individual puede cantarlo en privado o simplemente meditar en silencio en las palabras. A menos que se señale lo contrario, las palabras de estos himnos son ya de dominio público y no están sujetas a restricciones de derechos de autor. Desde luego, se pueden escribir para proyectarlas o fotocopiarlas. ¿Por qué he usado tantos himnos? Aunque me gustan muchos de los más recientes cánticos de adoración y alabanza que tanto se cantan hoy, cuando comencé a seleccionar himnos que correspondieran a las grandes doctrinas de la fe cristiana, me di cuenta que los grandes himnos de la Iglesia de siempre tienen una riqueza y amplitud que todavía no tiene igual. No sé de muchos cánticos de adoración modernos que abarquen los temas de los capítulos de este libro de una manera amplia. Quizá lo que digo sirva de exhortación a los compositores modernos a estudiar estos capítulos y después escribir canciones que reflejen las enseñanzas de la Biblia en los respectivos temas. Para este capítulo, sin embargo, no hallé himno antiguo ni moderno que diera gracias a Dios por el privilegio de estudiar teología sistemática a partir de las páginas de la Biblia. Por tanto, he seleccionado un himno de alabanza general, que es siempre apropiado. Que tuviera lenguas 1000. Este himno de Carlos Wesley, 1707 a 88, empieza deseando tener 1000 lenguas, para cantarle alabanzas a Dios. La segunda estrofa es una oración pidiendo que Dios le ayude a proclamar su alabanza por toda la tierra. Que tuviera lenguas 1000 del Redentor cantar la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor, en él haya salud y paz el pobre pecador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará, su sangre limpia al ser más vil. Gloria a Dios, soy limpio ya. Autor: Carlos Wesley, trad. Roberto H. Dalke. Tomado de Himnos de Fe y Alabanza, número 25. La doctrina de la palabra de Dios. Publicado 24 julio 2014 por Enánimes. Etiquetas.
Biblia, doctrina y mensaje construyendo teología. La Iglesia Bíblica Visible Obrero Peregrino. Oh, que tuviera lenguas mil del Redentor cantar la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él hay salvación y paz al pobre pecador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya.